¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Quiero primero saludar a todos los que nos están escuchando por Estéreo Más y también a todos los que están escuchando en las plataformas digitales Real Jesus. Siempre en mi corazón había estado tratar que una semilla, ¿verdad?, en la profundidad de la palabra se pudiera resumir en algo bastante práctico y aplicable una vez terminando de escuchar la prédica, que uno lo pudiera aplicar en su vida diaria. Y como es la palabra de Dios, pues siempre llega en un momento adecuado. Así que sé que habíamos anunciado un audio más en una prédica diferente en Estéreo Más, pero hoy quiero hablarles de algo, de cómo el Señor trabaja y ataca de manera diferente. Siempre cuando nosotros escuchamos esa palabra atacar y todo, nos relacionamos con el enemigo, el ataque, hay que reprender el ataque o el enemigo me está atacando. Pero he estado fijándome mucho y empecé a estudiar una serie de casas en la palabra, y ese nombre, ese prefijo de casas se dice Bet, ¿verdad? Entonces podemos ver Betania, Betfagé, Betel, ¿verdad? Y todo ese tipo de casas, ¿verdad?, con un significado diferente. Pero hay una que encontré en Oseas, ¿verdad? Y Oseas 10:14 nos dice, y es un tipo de casa de parte de Dios, ¿verdad? Pero dice que esta es, en Oseas 10:14 dice, se levantará un tumulto entre tu pueblo y todas tus fortalezas serán destruidas, como Salmán destruyó a Bet Arbel el día de la batalla, cuando las madres fueron despedazadas con sus hijos. Pero aquí es el único lugar donde pude encontrar este nombre de Bet Arbel. Y Bet Arbel significa la casa de la emboscada de Dios, ¿verdad? Buenísimo el nombre. Ya uno, desde que lo escucha, ya encuentra como que algo tiene que haber de parte de Dios ahí. Entonces empecé a investigar qué era una emboscada, ¿verdad? Y me encontré con definiciones como un ataque que no tiene defensa, debido a que hay una ventaja sobre el que está siendo atacado, un ataque de repente, un ataque sorpresa. Y entonces de pronto, de repente, este tipo de adverbios, ¿verdad?, este tipo de calificaciones al ataque es lo que hacen que una emboscada sea posible, ¿verdad? El de repente, el de pronto, ¿verdad? Y entonces empecé a ver cómo el Señor tiene un ataque de emboscada de parte de Él, ¿verdad? Esto es sensacional porque no solamente el enemigo, y uno tiene que estar siempre pensando, amén, hay ataques del enemigo, pero también hay ataques de parte de Dios, pues para sacarnos del mal momento donde estamos. Entonces yo quiero comenzar con uno de los que más me han ministrado en este tiempo, y es el ataque que sufren dos siervos, ¿verdad? Claro, es un ataque para su bienestar. Y en Lucas 24:13, ahí si usted apunta, ¿verdad? Lucas 24:13 nos dice, y aquí el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, ¿verdad? Primero que todo, Emaús es el nombre de un lugar que significa tierras o aguas calientes, y el significado de estas aguas calientes o la utilización que se usa para aguas calientes es para sanidad. Entonces, como todo en figura, para poder sacar lo rico de la palabra, es que aquellos hombres venían en un camino para sanar sus heridas, y en contexto también tiene lógica, porque aquí, si ustedes recuerdan, se está hablando que aquellos dos hombres, aquellos discípulos del Señor, estaban tristes, estaban de luto, estaban en un momento incluso quizás de negación. Y entonces dicen que aquellos hombres venían y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y dice y sucedía que mientras conversaban, discutían, y entonces yo quiero que vayamos a la historia un poquito. Venían caminando, venían discutiendo de tal vez de la injusticia que acababa de pasar, quizás de algo que ellos no esperaban que pasara, pero pasó. Y muchas veces así estamos en la vida, queriendo pensar que hay un plan de Dios y lo aseguramos, lo declaramos, pero finalmente no pasa lo que habíamos pensado, sino que pasa quizás todo lo contrario. Esto no significa que Dios falla, ¿verdad? Sino que como ya es algo trillado, hay un plan más grande para nosotros, ¿verdad? Y entonces yo quiero que lo podamos ver, porque aquí nos dan claves de cuando el Señor nos embosca, pero ¿para qué? Hay una emboscada, ¿para qué?
Dice que venían conversando, discutían, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Tengo un amigo que me dijo: Germán, en tiempos de tristeza no se puede ver claramente al Señor. Esto es impactante, porque hay momentos tan difíciles en la vida de todo ser humano que la tristeza te nubla de poderlo ver. Y si no lo puedes ver, pues seguramente tampoco puedes percibir lo que te quiere decir, no puedes escucharle, no puedes sentirlo. Pero estos hombres estaban velados de sus ojos. ¿Por qué? Porque estaban de luto. Y entonces dice, y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis vosotros mientras van andando? ¿De qué están hablando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, es decir, yo imagino aquellas caras jaladas diciendo: ¿eres tú el único acaso que no sabe lo que acaba de pasar en Jerusalén? ¿Acaso no sabes lo que acaba de pasar en estos días? Y entonces él le dijo: bueno, no sé qué cosas. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y gobernantes lo habían sentenciado a muerte y lo habían crucificado. Y entonces ellos dicen algo aquí que es increíble. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Una de las cosas es que nosotros podemos ser presos de nuestra expectativa, de lo que esperamos, porque empezamos a planificar y a sugerirle a Dios cuáles son las salidas, cuando realmente debemos de depender plenamente en que lo que Él vaya a elegir es mejor de lo que nosotros podemos elegir. Pero dice: pero además de todo esto, este es el tercer día que las cosas acontecieron, es decir, ya falleció, no murió. Es decir, empezamos a entrar en una cuestión como de aceptación o incluso de negación quizás en este tiempo, ¿verdad? Y también algunas mujeres de entre vosotros se asombraron, pues fueron a la madrugada al sepulcro y empiezan a ver cómo algunas mujeres sí habían visto cosas sobrenaturales. Entonces Jesús les dice: ¿acaso ustedes son unos insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho? Y entonces estos hombres empiezan a hablar con él, y Jesús les dice: no era necesario del Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. Y empieza a decirles y empieza a explicarles en esencia su soberanía. Vamos a ir de a poquito aquí. Llega Jesús y encuentra a hombres lamentándose porque esperaban algo de parte de Dios que no se dio. Al final, aquel hombre que pensaron que no iba a morir acababa de fallecer hace 3 días. Y entonces, estando en esto, aquellos hombres se dan cuenta que a la hora que este hombre empieza a reprenderlos y empieza a explicarles de su soberanía, él les dice: hey, ¿acaso ustedes no entienden que mis planes son más grandes que los de ustedes? Tranquilos, algo voy a hacer seguramente. Obviamente estamos aquí interpretando un poquito la palabra, pero dice que cuando ellos vieron, decidieron no dejarlo ir. Y sucedió, desde el verso 30, que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo se los dio. Y dice que en el otro verso que sus ojos fueron abiertos. Entonces, aquí hay varias cosas, pero la primera es que cuando estamos en un momento de tristeza, lo que el enemigo nos dice es: no vayamos a la iglesia, o hay como un espíritu de autodestrucción, ¿verdad? Tomemos hasta ahogarnos, fumemos, droguémonos, estemos encerrados, dormamos todo lo que tengamos que dormir, porque estamos tan tristes, ¿verdad?, por lo que acaba de pasar. Pero dice que el Señor, estando con ellos, dice que les dio pan, y dice que les fueron abiertos sus ojos. ¿Abiertos sus ojos a qué? Cuando uno está recibiendo la palabra de Dios en tiempos difíciles, eso nos abre nuestros ojos, nos entra una esperanza por medio de su palabra que la cosa va a estar bien, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar que no salieron las cosas como queríamos, la palabra en algún momento, cuando entra en nuestro ser, podemos abrir nuestros ojos, hacemos un zoom out, ¿verdad? Nos alejamos de toda la fotografía que hemos estado viendo y encontramos que realmente el Señor puede que tenga un mejor plan que el nuestro. Obviamente lo tiene, pero nos estamos convenciendo y uno empieza a decir: Señor, tal vez sí, entiendo esto, Dios santo. Y conforme pasa el tiempo, empezás a entender que el plan de Dios es perfecto y en su soberanía Él tenía algo mejor para nosotros. Escuchaba un ejemplo hace poco en una prédica que en el momento que se peca
en el huerto, dice que aquel hombre y aquella mujer empiezan a sentir vergüenza, empiezan a sentir temor, y el Señor les dice: Dios mío, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién les enseñó esto? Y dice que finalmente los saca del huerto, y uno se ve como un señor con poca paciencia, pero escuchaba un comentario que me llenaba tanto de esperanza. Y él decía: es que el Señor sabía que una vez sacándolos ya no iban a estar en ese plano eterno, ya no iban a tener eternidad, iban a entrar a un tiempo, al cronos, al tiempo humano, donde finalmente iban a morir. Pero yo decía: bueno, esto sigue siendo cruel realmente. No, pero ella decía: lo que Dios no quería era que ellos siguieran sintiendo miedo, temor, se sintieran desnudos, avergonzados por una eternidad. Entonces, lo que a primera vista se ve como un acto de impiedad, finalmente vemos que es un acto de misericordia y de gracia. Entonces, más que todo, la soberanía siempre es así. Quizás al principio no lo vemos, pero si comemos del pan de la palabra, nos fortalecemos en medio del valle, seguramente Dios nos va a convencer que sus planes son mejores que los nuestros. Entonces vemos una emboscada ahí, ¿verdad? Por el pronto. Y entonces, cuando sabemos que hay un plan, dice la palabra en Hechos 2:1, que también dice que había una gente reunida. Había gente reunida, expectante, y esa es una palabra que me gusta tratar de entenderla, ¿verdad? Y dice que en Hechos 2:1, si no estoy mal, creo que fue lo que dije, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y aquí está la palabra clave de la emboscada. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y dice que aparecieron como lenguas de fuego repartiéndose, y se posaron cada uno de ellos, y aquí hay un derramamiento del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar lenguas. Ok, vamos a ir de a poco. Primero, cuando uno sabe que hay un plan de parte de Dios, uno tiene que empezar a estar expectante de lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros, porque Dios no promociona. Dios, uno dice: uy, Germán, qué lindo predicaste hoy, Luis, qué lindo Dios te usó, o qué lindo tu familia. Sí, pero eso es lo que ve la gente. Antes de esa exposición en público, Dios te tuvo que haber promocionado en lo privado, en la soledad, solo vos y Dios. Y entonces, cuando entendemos la soberanía, Dios trabajó en ti, Dios trabajó en que creyeras, Dios trabajó en que entendieras, que fueras paciente, que amaras su propósito, que amaras su soberanía. Entonces dice uno: ok, si sé que hay un plan, lo voy a esperar, voy a estar expectante. Y dice que esos hombres estaban haciendo esto. Dice: llegaron a estar todos juntos en un mismo lugar. Yo me los imagino, ok, preparándose. Bueno, ¿qué va a pasar en lo espiritual? Y dice que cuando estaban esperando, de repente, aquí está el Señor en una emboscada de derramamiento de espíritu, llega y hay lenguas como de fuego, y obviamente las lenguas es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Pero dice: según el Espíritu les daba para expresarse, y habían hombres de todo lugar. Había gente que no entendía, pero dicen que había, por ejemplo, en el verso 8 dice: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que han nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia. Es decir, había una multitud. Era una multitud de todo tipo de personas. Y dice que todas estaban bajo un mismo espíritu, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? Pero entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que obviamente la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, hay lenguas, pero también hay unidad. También hay unidad. ¿Y qué es la unidad? Si la manifestación del Espíritu Santo, una de las manifestaciones del Espíritu Santo es la unidad, es que todos estemos bajo un mismo espíritu. También el lado contrario es difícil. Es decir, que cuando alguien que puede estar alardeando mucho de su llenura, de sus lenguas, de sus profecías, pero solo da problema en una iglesia, realmente puede estar lleno de algo, pero quizás no de la llenura del Espíritu Santo, porque solo da problemas. Vemos que la llenura del Espíritu Santo, cuando llega,
todos están demasiado ocupados en ser llenos. No tienen tiempo para chismes, no tienen tiempo para envidiar, no, porque es una mentalidad de reino. Una de las cosas a las que vino Jesús es a quitar la mentalidad de imperio y establecer la mentalidad de reino aquí en la tierra. Es por eso que dice, así como en el reino de los cielos es semejante y empieza a hablar de cómo funciona el cielo allá arriba. Entonces, para ir saboreando un poquito, a los expectantes Dios los va a llenar del Espíritu Santo. A los que están esperando que algo pase, y cuando pase tenemos que tener unidad. Yo creo que el que siempre está dividiendo y hablando mal y no está alegre por el que sigue creciendo a la par de uno, es primero está gritando su falta de llenura. Está diciendo: no estoy lleno, me hace falta algo. Porque el que está expectante, y el que está siendo lleno del Espíritu Santo, Dios mío, no tiene tiempo para dividir. Simplemente tiene tiempo para estar como uno solo, adorando al Señor. Entonces, y además hereda esa mentalidad de reino. Entonces, este es el segundo ataque. No sé cómo llevaré de tiempo, tal vez alguien me dice ahí, pero una más. Creo que son varias más, pero si me da tiempo, si no, lo voy a partir en dos. Tengo 5 minutos todavía. Ok. Una de las cosas que mirábamos, por ejemplo, en esta tercera, dice que luego de estar expectantes, Dios te regala visión e identidad. En Hechos 22:6 dice que, yo lo quiero buscar aquí con ustedes, Hechos 22:6. ¿Qué nos dice Hechos 22:6 de la identidad? Dice: y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo, dice, a mi alrededor, ¿verdad? Y aquí estamos hablando cómo Pablo es encontrado, ¿verdad? Es emboscado por parte del Señor, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: Señor. Y bueno, ustedes se saben la historia, ¿verdad? Es encontrado en el camino y se encuentra con que Damasco, primero que todo, miren este detallito tan excelente, que Damasco significa mudo tejedor de cilicio. El cilicio era una ropa que se usaba para recordar un tiempo de luto, un tiempo difícil, tristeza. Es decir, que aunque tú vengas caminando, si vos caminas lejos de tu comisión, vas a estar caminando en Damasco, vas a estar caminando en un lugar de cilicio. Hay tanta gente, y tal vez para esto grabo este mensaje. Hay tanta gente que está caminando triste y no sabe qué es. No, hombre, no sigamos caminando. Tienes que encontrarte con el Señor y que te diga cuál es tu verdadera identidad. Y entonces dice que otra de las acepciones de Damasco es que es un lugar fructífero de muchos frutos. Y aquí es donde empezamos a entender lo excelente. Primero, entendemos la soberanía. Eso nos vuelve expectantes que Dios vaya a hacer algo, que se viene un mejor plan, que se viene una mejor puerta. Después, a los expectantes, Dios los visita, Dios los llena, hay unidad, hay un solo ambiente, no hay división. Y a estos que no dividen, entonces Dios dice: ok, te voy a dar tu comisión, te voy a dar tu identidad, pero es un tiempo de frutos. Es un tiempo donde todo lo lleno que has sido, ya el Señor quiere resultados de toda la llenura que te ha regalado por tanto tiempo. Gente que ha servido en la iglesia por años, pero no deja de recibir y no da nunca. Entonces yo creo que una de las cosas que Dios nos regala o ataca en la emboscada es que despertemos a que es un tiempo de frutos. Es un tiempo de frutos. ¿Cuánta gente ha sido llena constantemente, que sigue estando sin frutos, que sigue siendo el mismito, y llora en cada culto, profetiza, póngale, danza, dirige, predica, lo que sea, pero ¿y los frutos? ¿Y los frutos? ¿Y cuándo vas a cambiar esas áreas de tu vida que han sido tu talón de Aquiles todo el tiempo? Entonces, yo creo que Dios ataca la infertilidad espiritual, Dios ataca la división, y Dios ataca el estar peleado con Él y no entender su soberanía.
Por ejemplo, otra de las cosas, por ejemplo, cuando Dios nos sorprende en una emboscada, haciendo referencia a este último ejemplo, es en Zaqueo. No hay emboscada mejor armada que la del Señor Jesús con Zaqueo. Porque aquel hombre quería conocer a Jesús. Jesús lo ve en el árbol y le dice: mira, bájate ahí que voy a ir a comer a tu casa. Y aquel hombre se siente: Dios santo, tengo en mi casa hecho un desorden y hoy Jesús quiere que de aquí nos vayamos para allá. No me da tiempo a arreglar nada. Y entonces, antes que llegue Jesús, le dice: mira, todo lo que he defraudado lo voy a regresar 4 veces. Y empieza a hacer algo. Si no estoy mal, en Éxodo 22 nos habla de Éxodo 22:4 nos habla de cómo era la ley a la hora de defraudar a alguien. Pero esta es la única vez que Jesús se autoinvita a un lugar. Es bien curioso, ¿verdad? Pero cuando llega Jesús y te ataca de esa manera, donde no hay defensa, dice que Zaqueo devolvió 4 veces más, ¿verdad?, de lo que había defraudado. Es decir, él hizo más allá de la ley. Buenísimo esto. ¿Por qué más allá de la ley? Porque así somos. Yo me meto y te meto a vos que me estás escuchando. Es por eso que nosotros somos, y la gente nos puede tildar de fanáticos, pero vamos a hacer más de lo que el estándar o el average o la persona normal, común y corriente, o el cristiano común y corriente hace. Porque hemos entendido que Dios tiene un plan mayor para nosotros, porque hemos sido llenos del Espíritu, porque tenemos una identidad. Y cuando Dios nos ataca en emboscada, así es, hacemos más allá de la ley, más allá de lo normal. Entonces, así trabaja la emboscada de Dios. Yo creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Y por ejemplo, a la hora de Pablo también, en Hechos 16:25 dice que de repente hubo un terremoto. Y dice que empezaron a dar libertad y todo, ¿verdad? Pero con esto quiero terminar. Esta es la última emboscada. Y dice que estando Pablo en la cárcel, dice que el encargado de la cárcel se da cuenta del terremoto. Y entonces dice, saca su espada pensando que aquellos hombres iban a huir. Le dice: mira, no vamos a huir, no vamos para ningún lado. Y este hombre se postra y le dice: mira, ¿cómo puedo yo encontrar mi salvación? Y aquí veo un ejemplo como de un caballo de Troya. El enemigo pensaba haber metido a Pablo y haberlo metido a esa cárcel para que muriese, y yo qué sé, pero al final no sabía que había metido a la cárcel a un libertador. No sabía que había metido a la cárcel a un primogénito, porque el primogénito eso es lo que hace: influye, explota, ministra. Si has estado en depresión, hoy el Señor te ataca la depresión en forma de emboscada, y ahora tú vas a salir de la depresión. Y ahora vos vas a ver a alguien más en depresión, por cuanto, igual que Pablo, estando en la cárcel liberó a otro, estando en la cárcel llevó la salvación. No sé a qué área de tu vida el enemigo te había querido llevar, pero sí sé que el Señor puede hacerte el libertador dentro de la cárcel, el primogénito dentro de la cárcel, el caballo de Troya en la ciudad enemiga. Así que les quería dejar de repente, pronto, y cómo el Señor ataca los planes del enemigo en forma de emboscada. Espero que esto les haya bendecido, así como a mí, y que podamos entender que la soberanía de Dios es así. Hay un plan siempre mejor. Una vez comamos la palabra, van a ser abiertos nuestros ojos, que seamos expectantes al Espíritu Santo, que podamos buscar esa identidad, esa comisión, y que finalmente podamos también despertar una primogenitura en lo espiritual. Bueno, esto fue Real Jesus. Vamos a estar en las plataformas, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Mixcloud, en Soundcloud y en iTunes también, y obviamente también por Estéreo Más 98.5. Un abrazo, Dios les bendiga.